Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Degenes, por la invitación a participar como moderador en este congreso. Gracias también al alcalde y al Ayuntamiento de Molina de Segura por ofrecernos el marco en el que vamos a desarrollar esta jornada. No me quiero extender. La primera ponencia será impartida por la doctora Sara Hernández, que no excusa su asistencia por motivos laborales y familiares. Ella es amiga, es valenciana como yo, es jefa de servicio de neuropediatría en el Hospital de la Fe de Valencia, tiene 25 años de experiencia prácticamente dedicada en exclusividad a la epilepsia y el tema sobre el que va a tratar su ponencia, que está grabada, es sobre el impacto de la epilepsia en la global, en la infancia y la adolescencia, con especial incidencia en la importancia de los estudios genéticos en estos pacientes. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sara Hernández, soy neuropediatra en el Hospital Universitario y Politécnico de la Fe, como ya habéis podido ver en la presentación que me ha dedicado mi compañero Salva. Salva y yo nos conocimos hace muchos años trabajando. Agradezco la confianza que ha depositado en mí, contando conmigo para esta jornada de miércoles por la tarde dedicada a la epilepsia, con un grupo de familiares y personas directamente implicadas en el tratamiento, en el diagnóstico, en el manejo y en la vivencia de esta enfermedad. Gracias a la organización y sobre todo pido disculpas y agradezco la posibilidad de poder conectarme con vosotros por este medio online, que me es realmente mucho más fácil para conciliar mi vida laboral. Bueno, el tema que me habéis encargado presentaros o hablar o traer aquí es la visión que cada vez más estamos atendiendo, tanto los profesionales como las familias y sus necesidades, sobre todo de los pacientes, a considerar la epilepsia de una forma holística, es decir, de una forma global, la epilepsia más allá de las crisis y qué implicaciones tiene esta visión tanto en el diagnóstico, cómo influye el que veamos la epilepsia de forma global en el diagnóstico y cuál va a ser también nuestra actitud de manejo, tanto en el tratamiento como en la atención, en la evolución a la epilepsia. Vamos a fijarnos en las crisis, vamos a atender a la globalidad de la enfermedad, vamos a teneros en cuenta a los pacientes y a las familias y a poneros en ese foco de atención. Pues esto es un poco lo que he preparado y voy a intentar presentaros. Si atendemos a la epilepsia desde una proyección holística, tenemos que romper con la idea biologicista de pensar que la epilepsia es esa enfermedad solo caracterizada por crisis, porque si pensamos así desde un punto de vista biológico nos va a preocupar, bueno, aquí hay una alteración, causa unas crisis, voy a centrarme en qué tratamiento voy a elegir para tratar esas crisis, pero entonces vamos a estar dejándonos de lado otro tipo de consideraciones que son importantes en la epilepsia y en la vida del paciente epiléptico, como son las alteraciones cognitivas, la discapacidad a nivel de aprendizaje intelectual, los problemas conductuales y de integración social o incluso los emocionales, no solamente debidos a la propia vivencia de la enfermedad, sino que vienen inherentes a la enfermedad por sí misma. Realmente, solo considerando este global de aspectos de la enfermedad que tenemos que tener en cuenta, podemos atender al pronóstico y relacionarlo con una calidad de vida del paciente. No se trata solo de asegurar un control de crisis, sino de atender al pronóstico en función de todas estas otras características o manifestaciones que puede tener la enfermedad para asegurar y perseguir una adecuada calidad de vida. Es verdad que desde el punto de vista biológico todos sabemos que el inicio precoz de las crisis, la persistencia de alteraciones epileptiformes en la actividad eléctrica cerebral con descargas frecuentes en sueño, focales, la presencia de crisis, sobre todo prolongadas en el tiempo, y el tiempo de evolución de la enfermedad son características de los diferentes tipos de epilepsia que van a tener un impacto importante en el resto de los otros aspectos que estamos hablando. Y a esto además hay que añadirle la necesidad de
el tratamiento. El tratamiento no siempre es simple, sino que muchas veces en epilepsias complicadas hablamos de una politerapia, y el uso de esta politerapia, la necesidad de poner varios fármacos para el control de las crisis, va a tener además su impacto a nivel conductual, a nivel emocional, a nivel social y a nivel cognitivo, por la propia epilepsia y por los efectos secundarios que necesariamente tendremos que asumir de algunos fármacos antiepilépticos. Y esto, solamente esto, si entendemos en conjunto, es lo que nos va a dar una visión holística sobre el pronóstico y la calidad de vida de nuestros niños y nuestros pacientes con epilepsia. A nivel del aspecto biológico en epilepsia, es decir, el origen, por qué desarrollamos una enfermedad epiléptica, y que va a estar también muy directamente implicada, directamente relacionada con el curso y la evolución, pues tenemos diferentes factores que determinan la aparición de la epilepsia: las encefalopatías hiposicosquémicas, por ejemplo, en los recién nacidos prematuros, las lesiones de la leucomelas periventricular y las lesiones isquémicas en relación a los insultos que pueden tener los niños cuando hay una hipoxia al nacer, o derivados de patología infecciosa que puede aparecer ya intraútero a nivel prenatal o postnatal, patología inflamatoria, patología autoinmune, con todo el espectro de las encefalopatías o las epilepsias de origen vascular, por ictus, por hemorragias cerebrales, o por un origen tumoral, o lesiones traumáticas, malformativas. Pero en el fondo de todas estas encefalopatías epilépticas, yo hoy de lo que quiero hablar es de la importancia en hacer el diagnóstico de algunas condiciones genéticas que incluso pueden tener una neuroimagen normal, pero que van a tener un impacto tanto en la evolución de la epilepsia, en las manifestaciones, como en el manejo que nosotros tenemos que hacer. Esto es fundamentalmente lo que hoy quiero transmitir. Entonces, en este contexto, cuando hablamos de encefalopatía epiléptica, hay algunos conceptos que quiero dejar aclarados. Hablamos de encefalopatía epiléptica, y es la columna que tenemos a la izquierda de la pantalla, encefalopatías del desarrollo y encefalopatías epilépticas y del desarrollo en el lado derecho de la pantalla. Vamos a intentar aclarar estos conceptos porque son importantes a la hora de enfrentarnos al manejo de la epilepsia como enfermedad global. Las encefalopatías epilépticas son aquellas enfermedades que cursan con epilepsia y en las cuales la aparición de crisis y la aparición de alteraciones electroencefalográficas son las que en un niño con un neurodesarrollo previo normal van a causarnos nos van a ocasionar el mal pronóstico o el deterioro. Es decir, en un niño con un neurodesarrollo previo normal, la aparición de esta actividad electroencefalográfica, ya sea generalizada, ya sea focal, pero sobre todo si es duradera, o la aparición de crisis frecuentes, largas y sobre todo si hay presencia de estatus, es lo que va a ir deteriorando ese neurodesarrollo que en principio teníamos indemnes. ¿Y qué significa esto? Que tenemos que ser eficaces y rápidos, agresivos en el control y en el tratamiento de estas crisis, ¿de acuerdo? Entonces, en esta situación vamos a tener que poner todo nuestro empeño en controlar esa actividad epiléptica y estas crisis. Por otra parte, tenemos encefalopatías del desarrollo en la parte central de la pantalla. Estos son el grupo de encefalopatías que vienen determinadas genéticamente o por una causa estructural y que, independientemente de que asocien crisis en algún momento de la evolución o no asocien epilepsia nunca, van a conllevar por sí mismas a un deterioro cognitivo, conductual, a discapacidad motora, independientemente de la asociación epilepsia o no. Y en el otro extremo están las encefalopatías que llamamos epilépticas y del desarrollo, en las cuales tenemos una causa genética o estructural que ya nos causa o nos está determinando una alteración previa en el neurodesarrollo. O sea, no son niños que previamente al inicio de las crisis tenían un neurodesarrollo normal, son niños que ya veíamos una hipotonía, un retraso en psicomotor, un retraso en el lenguaje, algunas deficiencias en el contacto visual, algo que nos indica que hay un neurodesarrollo de base alterado con una causa bien genética, bien estructural, pero que además en algún momento se asocia a actividad epiléptica y es tanto la patología de base, o sea, la etiología biológica de base, como la asociación de actividad epileptiforme y de crisis las que van a estar condicionando de forma conjunta el deterioro cognitivo, conductual,
de discapacidad y en la afectación del neurodesarrollo global de estos niños. Generalmente estas encefalopatías epilépticas cursan con muchos tipos de crisis, múltiples tipos de crisis, y además los electroencefalogramas intercríticos, es decir, entre las crisis, cuando el niño se encuentra en su estado basal, generalmente presentan muchas alteraciones. Estas encefalopatías epilépticas y del desarrollo generalmente son síndromes que clásicamente tenemos identificados, con lo cual muchos de ellos tienen una diana terapéutica que podemos utilizar. Sabemos que para tal síndrome tenemos un tratamiento que es más eficaz que otros, o que tenemos que ponerlo de una determinada manera o en determinadas combinaciones. También están ligados a un determinado pronóstico, con lo cual esto supone que podemos adelantar cuál va a ser la evolución de esta enfermedad, tanto en cuanto a control de crisis como a asociación de diferentes comorbilidades, ya sean motoras, cognitivas, conductuales, psiquiátricas, y lo más importante es que esto podemos ponerlo encima de la mesa en la atención a las familias, es decir, podemos hacerles partícipes de que sabemos que este síndrome va a ir mejor o peor con determinados tratamientos, pero que va a seguir este curso, que es el que sabemos por definición que está asociado a este determinado síndrome, y en la atención a las familias podemos ofrecer la atención global a la comprensión del tipo de enfermedad a la que estamos, y vamos a decidir conjuntamente dónde vamos a poner el foco de atención, no solamente en el control de crisis, sino atendiendo holísticamente de forma global a otras condiciones que nos van a acompañar en la vida de este niño. Entonces, se trata de, una vez hemos conocido que esta encefalopatía epiléptica del desarrollo es la que está afectando a nuestro paciente, podemos orientar y poner el foco de atención no solo en la atención de crisis, sino en una percepción más global de la enfermedad. ¿Qué peculiaridades tiene el contemplar de forma holística la epilepsia en la infancia? Pues tiene peculiaridades de que en el adulto las epilepsias están ya definidas, el tipo de crisis que tienen los pacientes, las discapacidades y las comorbilidades generalmente ya son evidentes, ya se han ido construyendo. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a nuestros niños? Pues que generalmente la mayor parte de estas encefalopatías debutan en la infancia y generalmente en una edad temprana en la que el neurodesarrollo todavía no está construido, con lo cual lo que atendemos es que, como en un puzzle o en una construcción de Lego, conforme va evolucionando la vida del niño, se van sumando un tipo de crisis, se va sumando algún otro tipo de comorbilidad. Por ejemplo, podemos en las etapas previas, o sea, muy precoces infantiles, tener una aparición de crisis focales o espasmos infantiles. A lo largo del tiempo se va deteriorando el desarrollo psicomotor, hay una regresión, por ejemplo, en el neurodesarrollo con rasgos autistas, asociamos otro tipo de crisis como ausencias atípicas o crisis tónico-clónicas generalizadas o crisis tónicas, y el cuadro clínico se va conformando a lo largo de la infancia. Acercándonos a la adultez hay implicaciones motoras con ataxia o dificultades para la marcha, y cuando llegamos al adulto el cuadro clínico está totalmente conformado y vemos el tipo de crisis que evolutivamente ha presentado este paciente y la situación global, emocional, conductual, psiquiátrica, motora, cognitiva que lo define, que define el síndrome. Sin embargo, esto no ocurre en los niños. En los niños estamos asistiendo a la evolutividad de estos síndromes. Entonces, lo que sí que sabemos es que cuanto más temprano es el inicio, mayor afectación en el desarrollo, vamos a tener una mayor impacto en los niños que empiezan estas encefalopatías epilépticas a corta edad. Generalmente esto va a venir asociado a una refractariedad a los tratamientos, y sabemos que una vez iniciado este tipo de enfermedad, a los 2 años de inicio de la epilepsia vamos a tener ya alteraciones evidentes en el neurodesarrollo y en muchos de los casos con una gran carga de comorbilidad cognitiva. La evolutividad en la expresión clínica hace que en la infancia los síndromes muchas veces sean incompletos y no debemos esperar a que cumplan exactamente los criterios de cada síndrome para ofrecerles un determinado tratamiento que yo sé que va bien para estos síndromes, porque todo síndrome epiléptico en la infancia va
sumando características y evolucionando, variando el tipo de crisis, variando en unas temporadas son más importantes las crisis focales, en otras temporadas empiezan a presentar estatus, en otra temporada lo más característico son las crisis atónicas, y entonces esto se asocia a una pérdida de habilidades motoras y una pérdida de la marcha. Entonces todo esto va evolucionando a lo largo del tiempo en las encefalopatías que se inician en la infancia. Tanto es así que nos ha obligado, por ejemplo, en el síndrome de Lennox-Gastaut, a ampliar un poco nuestra visión de cara a diagnosticarlo y a ofrecerle los tratamientos que sabemos que van bien para este tipo de epilepsia. Clásicamente, el Lennox-Gastaut es un síndrome que se caracteriza por tener mucho tipo de crisis. Las más características son las tónicas, las crisis atónicas, las crisis de ausencias atípicas. Aparte tienen crisis tónico-clónicas generalizadas, lo que entendemos por convulsiones, algunos episodios de estatus no convulsivo. Y cuando vemos un niño que reúne este tipo de crisis o algunas de este tipo de crisis en algún momento de su evolución, porque no todas las presentan de forma sincrónica en un momento, debemos pensar que está evolucionando a un Lennox-Gastaut. No sé si en un momento de la evolución cumple estos criterios, más los criterios electroencefalográficos con las alteraciones de punta onda lenta, en el patrón de vigilia y los ritmos rápidos en el trazado de sueño. Lo que sí que sé es que este grupo de este fenotipo de crisis más alteraciones en el electro en un niño pequeño va evolutivamente a conllevar a una alteración, a discapacidad intelectual, a problemas de discapacidad a nivel de psicomotoras, a problemas de comportamiento, y realmente no voy a esperar a que cumpla la tríada clásica para considerar que estoy ante una evolución a un Lennox-Gastaut, porque hay fármacos o hay medidas terapéuticas que yo puedo ofrecer. Tampoco voy a esperar a una causa, porque son múltiples causas las que pueden llevar a este tipo de síndrome, múltiples causas. A veces los fenotipos se solapan y no son completos en todas las etapas de la vida. Por eso os digo que de cara a hacer un diagnóstico precoz para poder ofrecerle los tratamientos que están aprobados para este tipo de encefalopatía y poder disminuir en la medida de lo posible, minimizar el compromiso cognitivo y neurodesarrollo, independientemente de la causa, puede ser un síndrome de Rett, puede ser una encefalopatía secuelar, puede ser etiología malformativa, vamos a entender que este niño en un determinado momento está evolucionando a un fenotipo Lennox. Y en esto es lo que tenemos que ampliar un poco la mentalidad, no ser estrictos en esperar a los diagnósticos completos en la infancia por la evolutividad de las lesiones. Recordemos la imagen del puzzle, la imagen de la construcción. Empezamos en etapas infantiles, muy precoces generalmente, y se van sumando los síntomas, se van sumando las características. Y esto lo tenemos que ver como un continuo y como un evolutivo, no como síndromes cuadriculados que cumplen en determinado momento unos criterios diagnósticos. Por ejemplo, tenemos otros síndromes. Yo os he hablado del Lennox-Gastaut, pero en determinantes genéticos, en algunas alteraciones genéticas, como las que he puesto en esta diapositiva, podemos ver cuál es el fenotipo sindrómico que nos hace reconocer este tipo de síndromes ligados a una alteración genética, pero luego en la evolución, digamos que la forma de presentación va cambiando y sin embargo es la misma enfermedad. ¿Vale? Por ejemplo, en el síndrome de Dravet es una encefalopatía epiléptica que sabéis que se inicia con crisis precipitadas por fiebre, porque hay mucha termosensibilidad. Los niños poco a poco van teniendo crisis no febriles, asociando diferentes tipos de crisis mioclónicas generalizadas con alto riesgo, con alta frecuencia de estatus epiléptico, y van haciendo un deterioro también motor con retraso psicomotor, alteraciones en la marcha, con una marcha táxica. En la evolución, durante la infancia nos da mucha guerra al control de crisis el síndrome de Dravet. Sin embargo, cuando los niños se van haciendo mayores, la epilepsia pasa en segundo plano, son crisis más cortas, menos relevantes, pero sobre todo nocturnas, y nos da miedo porque el riesgo del SUDEP persiste, pero sobre todo evoluciona en un trastorno motor con un parkinsonismo progresivo. Cambia la cara de presentación de la enfermedad, las necesidades de los pacientes, el apoyo que tenemos que hacer o dónde tenemos que poner el foco de atención de nuestro tratamiento. En el KCNQ2 pasa algo parecido.
es un inicio muy precoz, generalmente en la primera semana de vida, hay crisis epilépticas focales y sobre todo tónicas, y en algunos casos evoluciona una encefalopatía epiléptica muy grave, pero generalmente estos niños acaban pudiendo con los años controlar sus crisis, incluso se puede suprimir el tratamiento. Y sin embargo lo que queda es un retraso psicomotor importante con trastorno de conducta y evolución a trastornos del espectro autista. En el CDKL5, que sabéis que es este fenotipo red-like o retoide con una regresión en el desarrollo de niñas que empiezan con un inicio muy precoz de epilepsia, pero nunca tienen un periodo libre de crisis en la vida, al contrario de los otros ejemplos que os he puesto. O sea, el CDKL5 va ligado a una epilepsia refractaria con crisis diarias que no esperamos que tengan un intervalo libre o que en algún momento puedan quedar libre de crisis. Van a asociar muchos trastornos del sueño y de nuevo esta evolución a parkinsonismo en la vida adulta. La protocaderina 19 tiene un fenotipo similar al Dravet, con crisis focales que empiezan con fiebre y luego se hacen también afebriles, pero la cognición está menos alterada que en el síndrome de Dravet. Y sin embargo, los trastornos de conducta van a ser muy importantes, van a desarrollar una comorbilidad psiquiátrica que es verdaderamente lo que va a crear la mayor limitación en la vida de joven o adulta de estos pacientes. Y a pesar de que pueden lograr un mejor control de tratamiento de crisis, siempre van a necesitar tratamiento para control de las mismas. Algo similar pasa con la sitaxina, con el STXBP1. Son encefalopatías que inician de un inicio muy grave y muy precoz, generalmente con fenotipos Lennox-Gastaut, es devastador para el neurodesarrollo y mantienen a lo largo de la vida esta afectación con crisis muy frecuentes y también rasgos parkinsonianos en la parte de control motor. Y así podíamos seguir con el canalopatías del canal del sodio, el 8A, que su fenotipo varía en función de si la mutación condiciona una ganancia o una pérdida de función, y esto nos hace también ser más exhaustivos en los estudios funcionales a nivel genético para prever si vamos a tener una afectación grave en el neurodesarrollo, si va a ser una epilepsia que vamos a poder controlar en algún momento en la vida, o si la evolución va a ser a una cuadro de discapacidad intelectual grave, ataxia, trastornos de movimiento, sin ser capaces de controlar las crisis nunca, o en el caso del SCN2A también causa crisis neonatales en la etapa neonatal muy precoces, pero sabemos que esta encefalopatía va a cursar 100% con una discapacidad intelectual y además trastornos del movimiento y trastornos gastrointestinales. ¿Qué quiero resumir con estos síndromes con determinación genética que vemos más frecuentemente? Cómo es importante conocer el trastorno genético o el diagnóstico genético, porque esto nos va a hacer presumir, entender que en una etapa de la vida esta enfermedad se va a manifestar de una manera y va a evolucionar de otra manera, y qué es lo que podemos esperar en la evolución en la vida a medio y largo plazo con estos pacientes para ser más o menos agresivos en el tratamiento, o por lo menos para orientarlo. Y esto me da pie a esta diapositiva en la que quiero hacer hincapié o insistir en la necesidad de apoyarnos en los estudios genéticos, porque son los que nos van a definir o ayudar a definir qué actitud vamos a tomar ante este paciente. Por ejemplo, como os comentaba antes, en las encefalopatías epilépticas es la actividad epileptiforme asociado a la mayor o menor frecuencia de crisis o el tipo de crisis que tiene la que va a condicionar con el tiempo un retraso en el neurodesarrollo. Por eso en estos niños tendremos que ser muy agresivos en el tratamiento. En estos sí podemos ser agresivos en el tratamiento, porque si logramos frenar esa actividad epileptiforme y estas crisis, salvaguardamos en el neurodesarrollo. Sin embargo, en las encefalopatías epilépticas y el desarrollo, en el que tanto condicionado por la causa de base, tanto el neurodesarrollo previo alterado como las alteraciones eléctricas y las crisis van a condicionar necesariamente una evolución mala o más pobre, a pesar de que yo sea capaz, mediante tratamientos, de disminuir las crisis y las alteraciones en el electroencefalograma. Estos niños se van a mantener con una frecuencia alta de crisis y con una abundante actividad epileptiforme, y sin embargo yo tengo que preguntarme si poner una intensidad o ser más agresiva en el tratamiento merece la pena, si no voy
a variar la historia natural de la enfermedad y sí que voy a conseguir empeorar otros aspectos, empeorar a nivel de somnolencia, empeorar a nivel de inestabilidad, empeorar a que el niño pueda estar menos conectado por una politerapia muy agresiva para intentar controlar unas crisis que tengo que asumir que todas no voy a poder controlar. Entonces, este diagnóstico de las encefalopatías epilépticas y del desarrollo nos tiene que servir para posicionar una actitud en el manejo y posicionar una actitud en el manejo y en el tratamiento junto con las familias, hacer partícipes a las familias de estas decisiones que vamos a tomar. Voy a asumir un control aceptable de las crisis en vez de empeñarme en buscar una libertad de crisis que es muy difícil por el síndrome que ya conozco cómo va a ir, que yo pueda lograr. Me voy a empeñar en disminuir la actividad eléctrica epiléptica cerebral. Voy a buscar preservar la cognición o mejorar la cognición. Voy a buscar también mejorar la conducta con mejores esquemas terapéuticos, asegurar que el niño duerme bien, que a su vez esto va a influir en un mejor estado durante el día y un mejor control de las crisis. Voy a preocuparme por mejorar la conexión o la interactuación. Disminuir la limitación motora que muchas veces con los fármacos antiepilépticos estamos provocando, llegando los niños a perder deambulación. Voy a explicar a la familia no solo cómo tiene que atender a las crisis, sino la discapacidad global. Pues creo que con lo que llevo compartido con vosotros de charla, creo que esto ya casi podríamos contestarlo juntos y es verdad que quizá voy a tener que aceptar algún tipo de crisis contra las que no voy a luchar, cortas, en las que el niño no se haga daño, fáciles de controlar con medicación de rescate, y voy a preocuparme por mejorar la cognición, por tener al niño más conectado, mejorar su sueño, disminuir la limitación motora, no tenerlo tan somnoliento, tan inestable, intentar preservar la deambulación en los niños que todavía la tienen y compartir este tipo de decisiones con las familias para que entiendan dónde voy a poner el foco de atención en el tratamiento, no solo en el control de crisis, que es difícil que vaya a lograr, sino en una mejora global de la evolución de la epilepsia y del estado y la calidad de vida del paciente. Es importante llegar al estudio genético, al diagnóstico genético, sobre todo en algunas encefalopatías, y esto ya está muy demostrado en la literatura, que cuando más rendimiento tenemos en los estudios genéticos son en espasmos infantiles, en epilepsias que se inician de forma precoz, en las encefalopatías epilépticas de inicio precoz y en la epilepsia farmacoresistente. Aquí es donde más nos va a ayudar o mayor rendimiento vamos a tener con los estudios genéticos. Y lo importante de esto es que en muchas de estas ocasiones llegar a un estudio genético tiene unas implicaciones terapéuticas, porque sabemos que determinados genes o determinados síndromes genéticamente determinados a los que les podemos ofrecer algunos fármacos específicos o algunos tratamientos, por ejemplo la dieta cetogénica, no farmacológicos, o sabemos qué esquemas terapéuticos debemos utilizar porque funcionan mejor o al contrario. Por el contrario, cuáles tenemos que evitar porque pueden empobrecer o pueden empeorar la evolución de las crisis, de la epilepsia y del neurodesarrollo de la enfermedad global. Por ejemplo, esto es lo que llamamos intentar hacer una medicina de precisión cuando tenemos el diagnóstico genético. Esto nos permite orientar el tratamiento y definir, como os había dicho, el objetivo del tratamiento, no solo control de crisis. Entonces, hoy en día hay algunos casos en los que podemos ofrecer buenos fármacos anticrisis, pero además podemos ofrecer fármacos modificadores del curso de la enfermedad. Aparte de los fármacos convencionales, pues hay un determinado tipo de fármacos como son la fenfluramina o el cannabidiol o el everolimus que más allá del control de crisis han demostrado en algunos tipos de encefalopatías genéticamente determinadas una mejoría en la cognición, una mejoría en la conducta, en el nivel de conexión, en el sueño, y todo esto redunda en una mejoría de la calidad de vida más allá de que ayuden o no a un mejor control de las crisis. Y en este sentido, hay una publicación relativa a cannabidiol con el BICOM que lo que hace es estudiar a 498 cuidadores, les pasa una
un cuestionario sobre la mejoría en determinados aspectos como son la cognición, el lenguaje, los aspectos emocionales, el estado de bienestar físico, el sueño y la libertad de las crisis, con respecto a la asociación en Lennox-Gastaut o en síndrome de Dravet del cannabidiol. Y lo importante de las conclusiones a las que llegaron en este estudio es que, por supuesto, todo el grupo de cuidadores o de pacientes que mejoraron con el control de crisis, claro, todos reportaron una mejora en el nivel cognitivo, el nivel conductual, la calidad de vida en general. Lo importante es que incluso en aquellos grupos de pacientes en los que no mejoraron el control de crisis, con este fármaco al que se le atribuye un papel neuromodulador y modificador de la enfermedad atendiendo a otros aspectos que no son solo el control de crisis, mejoraron también. Independientemente de no lograr un control de crisis, los cuidadores reportaban una mejoría en la cognición, una mejoría en las habilidades comunicativas en el lenguaje, en el estado emocional, en el sueño, con lo cual hay que considerar otras bonanzas u otras características, otras aportaciones que nos puedan dar los fármacos, no solo centrados en el control de las crisis. Es decir, más allá de las crisis tenemos la afectación cognitiva y conductual de las encefalopatías epilépticas del desarrollo, y esto es lo que tenemos que poner en el foco, porque en este es un círculo de retroalimentación en el cual las alteraciones, por ejemplo, del sueño y la somnolencia diurna con la alteración en la arquitectura del sueño influyen negativamente en el control de las crisis y en el estado global del paciente. A su vez, esto se ve alterado por el comportamiento, la irritabilidad, la agresividad, mayor frecuencia de rabietas, inestabilidad emocional, rasgos autistas, déficit de atención, trastornos del humor y trastornos psiquiátricos y el deterioro cognitivo con el retraso del desarrollo, deterioro del lenguaje y de la memoria. Todo esto forma parte de las encefalopatías epilépticas del desarrollo, igual que forma parte de las crisis, y tenemos que poner el foco de atención en la globalidad de todos estos aspectos de la epilepsia, como digo en la diapositiva, más allá de las crisis. ¿Por qué hacer una atención global en el manejo de las encefalopatías epilépticas y del desarrollo? Desde el debut de una de estas enfermedades o de estas condiciones debemos buscar las comorbilidades neuropsicológicas, debemos de ponerlas como foco prioritario de diagnóstico y atención. No podemos centrarnos solo en cómo va el control de crisis, cuántas crisis ha tenido, de qué tipo y al subir y bajar medicación cómo está evolucionando esto. Yo puedo estar subiendo y bajando medicación, las crisis en muchos de los casos en determinadas temporadas van a mantenerse estables o van a variar poco con nuestros cambios de medicación, pero sin embargo sí podemos tener problemas de somnolencia, de peor alimentación, dificultades con menor tono, pérdida de deambulación, problemas psiquiátricos, emocionales, mayor irritabilidad. Y todos estos síntomas, más allá de las crisis, pueden determinar la evolución del resto de la enfermedad. Deben de posicionarnos respecto al manejo, porque de ello depende la funcionalidad diaria del paciente y su familia, no solo del control de crisis. La comorbilidad psiquiátrica, intelectual y conductual, en muchos momentos de la vida, como hemos visto en la diapositiva que hablaba de la evolución de estas encefalopatías epilépticas, puede ser incluso mayor que las propias crisis. Y tenemos hoy en día opciones de mejorar la politerapia de estos pacientes, atendiendo no solo al manejo de las crisis, buscar politerapias racionales con fármacos que mejoren el estado cognitivo, que disminuyan el nivel de somnolencia o irritabilidad, para tener a estos niños en el adecuado equilibrio entre tolerar un determinado tipo de crisis, pero mejorar el resto de los aspectos de su día a día. Y como conclusiones, me gustaría recordar que es misión nuestra como profesionales cambiar el foco de evaluación diagnóstica atendiendo a la comorbilidad y a la globalidad de la epilepsia en el paciente, pero que debe ser una cosa compartida con el paciente y con la familia. Debemos entender entre todos que el enfoque diagnóstico y terapéutico y el manejo y el acompañamiento en la evolución del paciente debe contemplar todos estos aspectos de la epilepsia, no solo las crisis, y no debemos de perder la oportunidad de detectar precozmente todas estas alteraciones asociadas, preguntándolo en la consulta, y insto también a las familias a ponerlo encima de la mesa en nuestras entrevistas, en nuestras consultas,
ayudarnos a no limitarnos solo al control de las crisis, recordarnos que estáis viendo en la evolución de vuestros hijos. Bueno, hay cosas que quizá las familias van aceptando, pero bueno, podemos mejorarlas si las consideramos que están dentro de la epilepsia, de su encefalopatía. En este sentido, el diagnóstico genético nos puede ayudar al manejo y a orientar el objetivo de tratamiento, abriendo el abanico de las opciones terapéuticas, ya sean fármacos anticrisis, fármacos para controlar exclusivamente las crisis, como fármacos de nuevos posicionamientos terapéuticos que por diferentes mecanismos nos permitan hacer una modificación en el curso de la enfermedad atendiendo a otros factores, no solo a las crisis. El conocer esto también nos permite acercarnos a las familias dibujando un pronóstico. Esto yo siempre explico que es ansiolítico. Uno tiene el problema, viene a la consulta con un problema, nos explica el problema, tratamos el problema y se vuelve a casa luego con el problema. Es diferente volverse a casa luego con el problema, con una información sobre qué es lo que puedo esperar, cómo vamos a atender a cada momento de la enfermedad cuando llegue y a qué nos tenemos que anticipar para mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. Y esto debe permitir tomar una actitud conjunta ante esta evolución de la enfermedad, considerando las preferencias de la familia, respetando las opiniones de la familia y atendiendo al global de la vida del paciente en su entorno. Y esto es todo lo que os quería comentar. Luego, si hay opción, porque me quedo conectada, a algunas preguntas o comentarios en el foro, pues estaré encantada de participar con vosotros. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Creo que la doctora Sara Hernández está conectada y podemos preguntarle algo. Si no, entre Ángel y yo a lo mejor podemos, si algo no habéis entendido, explicarlo de otra forma. ¿Queréis preguntar algo? Bueno, si no hay más preguntas...